En este momento vamos a conversar acerca de dos grupos de personas muy interesantes. Una de ellas tiene que ver con los soldados romanos que estaban frente a la cruz de Cristo mientras Él estaba muriendo. Y también vamos a hablar de los guardianes de la tumba, las personas que estuvieron cuidando la tumba cuando Jesús resucitó. Es muy interesante notar que eran dos tipos de personas totalmente rudas, con el mismo trabajo, con la misma formación. Sin embargo, reaccionaron de una manera muy diferente ante la muerte y resurrección de Jesús. Muy diferente. Tan diferente que muchas veces nos preguntamos, ¿qué hizo la diferencia entre ellos? ¿Cuál fue la causa de que un grupo de ellos reaccionó de una manera y otro grupo reaccionó de otra? Vamos a ver en primer lugar lo que pasó con el centurión romano y sus soldados. Dice Mateo 27 del 50 al 54, hablando del momento cuando Jesús se estaba muriendo. Dice, entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio, luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Si tú notas, este grupo de personas, comenzando por el oficial romano, el centurión y los soldados que estaban a su alrededor, reaccionaron con un reconocimiento, con una declaración. Este hombre es el Hijo de Dios. Y la declaración de estos soldados, especialmente de este centurión, es muy significativa, porque recordemos, él era un pagano, era un soldado romano, por lo tanto no tenía ningún motivo religioso para reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Su declaración es el resultado de lo que había visto y lo que había experimentado en ese momento. En otras palabras, él vio esas cosas, tuvo una reacción y su reacción fue absolutamente benévola, cercana, proclive hacia Dios. En resumen, nosotros sabemos que ese centurión romano reconoció a Jesús como el Hijo de Dios y lo vemos en otros relatos bíblicos como en Marcos, en Lucas, además de este versículo de Mateo. Sin embargo, fíjate, apenas un par de días después hubo un fuerte contraste entre este grupo de hombres y el siguiente que vamos a ver. Te cuento. Según la narrativa bíblica, después de la crucifixión de Jesús, su cuerpo fue colocado en una tumba y se rodó una gran piedra. Se colocó una piedra muy grande en la entrada para sellar esa tumba. Los líderes religiosos que estaban preocupados de que los seguidores de Jesús pudieran robar su cuerpo y afirmar que Jesús había resucitado, pidieron al gobernador romano, ¿te acuerdas quién era? Sí, Poncio Pilato, que pusiera guardias para vigilar la tumba. Y en Mateo 28, del 2 al 4, cuenta lo siguiente. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Y como estamos hablando de piedras de un tamaño bastante importante, que viniera un ángel y se sentara sobre la piedra es una de dos explicaciones. O era muy grande y simplemente se sentó, o simplemente pudo volar y sentarse sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. La impresión fue tan grande porque no solamente vieron lo que había sucedido, sino a Jesús que había resucitado.
y eso les provocó un terror increíble. Temblaron de miedo, se desmayaron. Si seguimos leyendo en Mateo 28, versículo 11, dice, mientras las mujeres, ya Jesús resucitado, estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. No fue lo que le dieron a Judas, 30 monedas de plata, fue mucho más de eso. Y les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos, así que no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les había ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Fíjate, de la misma forma como el centurión y sus soldados vieron a Dios hacer milagros ante sus propios ojos, cosas sobrenaturales que no podían venir de otra parte si no era de Dios, estas personas también lo observaron y fue todavía mucho más impresionante. Vieron a un ángel, vieron esa piedra que se movió, el ángel la rodó, vieron a Jesús que salió de esa tumba. Entonces, definitivamente, imagínense, estos hombres nada más ni nada menos observaron al Jesús resucitado, vieron a ese ángel descender. Entonces, sin embargo, a pesar de todo esto, a diferencia del centurión romano y sus soldados, los guardias y los líderes religiosos no cambiaron de opinión y siguieron negando la resurrección de Jesús. Simplemente tomaron una decisión alejada de Dios, no les importó, aceptaron el soborno. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué es algo tan contrastante entre uno y el otro? Es algo que tiene que ver con una palabra sencilla, corazón. La actitud de humildad en el corazón de aquellos centuriones, aquel centurión, aquellos soldados, y la actitud de orgullo en el corazón de aquellos guardias. Fíjate, cuando en la Biblia hablamos de la disposición del corazón, usualmente nos referimos a la postura interna que una persona tiene hacia determinada creencia. Y en el contexto de la fe cristiana, la disposición del corazón tiene que ver con esa actitud muy profunda que una persona tiene hacia Dios y hacia su mensaje. Es algo muy difícil de definir. De hecho, hay muchas personas que tratan de espiritualizarla de una manera muy definida, pero esta actitud incluye humildad, apertura, sinceridad, honestidad en la búsqueda de la verdad y sin lugar a dudas en el proceso de buscar la verdad divina. Los guardias y los líderes religiosos no tenían ese corazón. Eran personas orgullosas, eran personas que simplemente no prestaban atención a las cosas espirituales. Sin embargo, un centurión romano que tampoco era nada espiritual tuvo una reacción diferente, tuvo una reacción de humildad. El corazón hace la gran diferencia. Te quiero decir, tan cerca que estuvieron estos guardias de la tumba, cerca de no solamente venir y de aceptar un hecho tan hermoso como la resurrección de Jesús, sino que estuvieron cerca también de aceptarlo a Él como el Salvador de sus vidas, pero simplemente no lo quisieron hacer. Así es el orgullo. Lo mismo le sucedió a Judas, que en vez de arrepentirse, se remordió. Tuvo remordimiento y no arrepentimiento. No cambió de mente Judas, sino que simplemente se sintió mal. Y sentirse mal no cambia las cosas. Y terminó suicidándose. El caso de Poncio Pilato pudo haber cambiado la historia de Jesús, pero simplemente no lo hizo. Y te quiero decir, este fenómeno de personas orgullosas
y de personas humildes, personas de un gran corazón y personas con un corazón duro. Se sigue viendo hasta nuestros días. Y todavía, si seguimos analizando la historia bíblica, Pablo tuvo un encuentro con tres personajes: Herodes Agripa, su hermana Berenice, que era hermanastra, y un gobernador romano llamado Festo. Festo fue el gobernador que llegó después de Antonio Félix, y Antonio Félix probablemente fue la persona que sucedió en el cargo a Poncio Pilato, sí, el mismo Poncio Pilato que crucificó a Jesús. Entonces, muchos años atrás, casi 20 y pico de años atrás, Herodes Agripa segundo, este era el hijo de Herodes Agripa I, vino, se sentó en un lugar para escuchar lo que Pablo tenía que decir acerca de por qué lo acusaban, algo similar a lo que sucedió con Jesús y Poncio Pilato, el año alrededor del 60 después de Cristo. Y entonces Berenice estaba ahí. Una cosa muy interesante acerca de Berenice: ella era hermanastra de Herodes Agripa, había sido viuda en 2 ocasiones, y la relación entre ella y su hermanastro era algo muy cercano y polémico en su tiempo, a tal punto que la degenerada sociedad de la época lo criticó como una controversia. Y entonces estaban ellos sentados allí escuchando a Pablo, y entonces observa lo que sucedió, porque es muy interesante. Ellos sentados allí en su trono, en los lugares especiales, con todo su séquito, y entonces Pablo comenzó a hablarles de Jesucristo, comenzó a darles el evangelio, comenzó a hablarles de los eventos futuros. Y en Hechos 26, versículo 21 dice, Pablo hablando, dice: unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme. Pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante, así como ustedes. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos, y de esta forma anunciaría la luz tanto a judíos como a gentiles por igual. Y dice la Biblia que de repente Festo, el gobernador, se puso de pie y gritó: Pablo, estás loco, tanto estudio te ha llevado a la locura. Pero Pablo respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es la pura verdad, y el rey Agripa sabe de estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos les son familiares, pues no se hicieron en un rincón, y claro que no se hicieron en un rincón. El papá de Herodes Agripa II fue la persona que tuvo esa entrevista con Jesús y lo mandó nuevamente donde Poncio Pilato. Yo sé que sí. Le dice: rey Agripa, ¿tú le crees a los profetas? Yo sé que sí, le dice Pablo. Y Agripa lo interrumpió y le dijo: ¿acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Te quiero decir, eso es una declaración, en mi criterio, llena, por una parte parecería que fuera de cierto respeto, porque dice: sí, yo sé que tú sabes mucho, pero yo necesito más tiempo para convencerme. Hasta cierto punto es una situación de orgullo. Yo necesito entender más, yo necesito conocer más, o simplemente no estoy interesado. Y Pablo le contestó: sea en poco tiempo o en mucho tiempo, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. Y cómo era ser igual que Pablo, una persona que estaba segura que cuando muriera iba a ir al cielo, una persona que estaba segura que era hijo de Dios, una persona que creía en Jesús, no solamente como el Salvador de este mundo, sino como el Rey que estaba sentado a la diestra de Dios Padre y que iba a venir nuevamente por el pueblo. Y le dijo: yo quiero que usted sea como yo.
y que tenga la vida que yo tengo, la satisfacción que yo tengo, el propósito que yo tengo. Versículo 30 dice, entonces el rey, el gobernador, Berenice y todos los demás se pusieron de pie y se retiraron. Mientras salían, o sea, no esperaron salir, mientras salían hablaron del tema y acordaron, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo, podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. En otras palabras, por lo menos fue mucho más sensato que su papá, porque reconoció que Pablo podía salir libre, pero ya había hecho una apelación a César y era algo que se tenía que cumplir. Nota, igual que Pilato, igual que Judas Iscariote, igual que los guardias de la tumba, igual que muchas personas que cerraron su corazón hacia Dios, este Herodes Agripa, esta Berenice y Festo se quedaron muy cerca, pero muy cerca de conocer a Dios. Problemas de corazón. Hay personas que son orgullosas, hay personas que son humildes o que deciden humillarse, que es diferente, que es más preciso lo que queremos decir. Y tal vez tú estás aquí el día de hoy y has creído que eres una persona de un buen corazón y quizás eres una persona muy orgullosa. Y vamos a ver cómo es que esto funciona. En Hechos 13:22 encontramos una aseveración sorprendente. Dice, Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, el hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Nota, esto es muy importante, porque David mandó asesinar a un hombre para quitarle a la mujer. David cometió tantos errores. Tuvo un montón de mujeres y un montón de hijos que le dieron gran dolor de cabeza. Definitivamente David fue un hombre muy, pero muy imperfecto. Pero en medio de todo eso, siempre buscó hacer la voluntad de Dios a pesar de sus errores. Y una vez que fue amonestado, una vez que Dios le llamaba la atención, trató de vivir de acuerdo a lo que Dios le pedía. Por eso es que la Biblia muchas veces, no en pocas ocasiones, nos dice, cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Lo leemos en Proverbios 4:23, dice, sobre todas las cosas guardadas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Todas estas personas se perdieron y han pasado una eternidad en el infierno, y van a pasar una eternidad en el infierno. Pero mi pregunta es, ¿crees que Jesús vino a morir por ti? Si lo crees, puedes estar seguro de ir al cielo. Si no es así, tal vez el proceso de buscar la verdad te lleve a ser lo suficientemente humilde para entender que puedes estudiar más. Puedes venir y hacer consultas, puedes venir y acercarte a personas que conozcan de la Biblia y que puedan responder a tus preguntas. Ese es un acto de humildad, pero estas personas simplemente no quisieron tener esa actitud. ¿Qué podemos aprender de todos estos personajes de los cuales hemos leído? En primer lugar, reconoce tu necesidad de Dios. Reconoce, como dice el Salmo 51:7, purifícame de mis pecados, decía David, y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. El único que puede limpiar todos tus pecados es Jesucristo. De hecho, Él lo hizo al morir en la cruz por todos nuestros pecados. Y dice que lavó todos nuestros pecados, los quitó a través de la muerte y el derramamiento de sangre de parte de Jesús. Limpió toda la culpa. Por lo tanto, cuando tú y yo creemos en Jesucristo, podemos estar seguros que Él ya nos purificó de esos pecados y que estamos limpios, que ya nos lavó, somos regenerados y que cualquier culpa que teníamos
desapareció, estamos más blancos que la nieve. En primer lugar, reconoce tu necesidad de Dios. Él está contigo, Él te ama. Por otra parte, ¿qué más podemos aprender de estos personajes? Decide que Dios sea tu primer amor. No para salvación, como hemos visto anteriormente, porque la salvación es un regalo de Dios, pero realmente quieres vivir esta vida ya siendo una persona salva, vivir esta vida lleno de alegría, lleno de gozo, no exento de problemas, pero pudiendo salir adelante de esos problemas. Decide que Dios sea tu primer amor. En Mateo 22:37, Jesús le recordaba a la gente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hoy es el momento para decirle: Señor, yo quiero estar cerca de ti. Te reconozco como mi Salvador y también, Señor, quiero que seas, hoy que ya soy salvo, quiero que seas mi primer amor. Por otra parte, ¿qué más podemos aprender de este centurión romano que no hicieron los guardias de la tumba? Es bueno doblegarnos ante Dios, ante la voluntad de Dios, especialmente en aquellas cosas donde Dios ya te ha hablado. Fíjate, vinieron cosas espirituales y sobrenaturales increíbles en la vida de este centurión. Él vio cosas increíbles. Muertos que resucitaron, el terremoto, el velo del templo se rasgó. Hubieron varias cosas, la gente salió corriendo. Él al darse cuenta que Jesús había expirado y a la vez todo lo que aconteció, se doblegó y dijo: Él es Dios, este es el Hijo de Dios. Y tuvo una reacción humilde ante todo lo que había visto, en vez de tener una reacción incrédula y orgullosa. Y en ese aspecto, él vino y se doblegó ante Dios. Yo te quiero preguntar, ¿te has doblegado ante Dios? Tal vez Él te ha dicho muchas cosas, se ha manifestado de muchas maneras en tu vida y ya te ha dicho claramente que es importante que perdones a esa persona que te causó un gran dolor. Pero no lo quieres hacer. Te ha dicho que seas generoso y no quieres ser generoso. Te ha dicho de que vayas a pedirle perdón a alguien al cual le causaste algún dolor y no lo has hecho. Tal vez te ha dicho: es importante que sirvas a los demás y no quieres servir. En otras palabras, tal vez te ha dicho Dios muchas cosas, pero no quieres doblegarte ante Él. Eso denota dónde está tu corazón en este momento. Observa lo siguiente. El rey David, una vez que se encontró delante de Dios, se doblegó, se rebajó, si lo podemos poner de esta manera, a tal punto que en una ocasión se puso a bailar delante de Dios con todos sus súbditos y con los empleados del palacio que estaban alrededor. Era una persona definitivamente muy humilde, una persona que para él Dios era lo máximo. Cometía errores, sí, igual que tú y yo. Tenía caídas estratosféricas, claro, 6 veces o 7 veces se levanta el justo y Dios lo vuelve a levantar. Pero en este caso encontramos a un David que cuando llevó el arca para Jerusalén, dice: cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana y cuando vio que el rey de David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Me imagino que dijo: qué chusma, mi marido es alguien corriente, ponerse a bailar delante de toda la gentuza que está ahí. Ella era una persona orgullosa, era una persona que definitivamente no era proclive a Dios, a las cosas espirituales. Su corazón estaba cerrado, igual que los guardias de la tumba. Y en 2 de Samuel 6, del 20 al 23, seguimos leyendo. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada: qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar.
Básicamente lo estaba regañando, humillando, y David le replicó a Mical: estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de tu familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de él. Fíjate, David se doblegó, se humilló, se rebajó a las cosas espirituales, y Dios lo llevó al nivel más alto que una persona puede imaginar, a tal punto que del trono de David sale el trono de Cristo, y su reino es para siempre. Dice, así es, dice, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste, de seguro seguirán pensando que soy distinguido. Y Mical, la hija de Saúl, la mujer orgullosa, nunca tuvo hijos en toda su vida. ¿Qué más podemos hacer delante de Dios? Busca, ora, medita y estudia su palabra. Tu corazón y mi corazón necesita eso, buscar la palabra de Dios, orar. Muchos de nosotros oramos o inclusive estudiamos la palabra, pero no meditamos lo que la palabra nos dice. Y si no hay meditación, no hay aplicación práctica. Necesitamos meditar la palabra de Dios para saber cómo podemos aplicar eso a nuestra vida diaria. En Juan 15:4 viene el Señor Jesucristo, dijo: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Básicamente, con humildad, venir y acercarnos donde aquel que nos salvó, que murió por nosotros en la cruz, y estar aprendiendo de él, bebiendo de su sabiduría, orando, meditando alrededor de todo lo que él nos ha dicho. Y te voy a decir, así era David, un hombre con un corazón proclive hacia Dios. Y yo te quiero hacer una pregunta: ¿es tu corazón de esa forma? Quiero terminar con esto. Una vez el sacerdote profeta Ananí estaba con el rey de Asá, y el rey Asá, y le dio un mensaje de parte de Dios. Le dijo, segunda de Crónicas 16:9, lo puedes leer: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Qué necio has sido, de ahora en adelante estarás en guerra. Fíjate, no sé dónde vives, probablemente nos estás viendo en algún lugar de Latinoamérica, tal vez nos estás viendo en algún lugar alrededor del mundo, no sabemos si estás en Europa, en Norteamérica, en África, tenemos personas que nos ven en Asia, no sabemos dónde te encuentras en este momento. Y dice la Biblia que los ojos de Dios recorren todo el planeta para ver a un hombre y a una mujer que dicen: Señor, aquí estoy. No puedo hacer nada sin ti. Te necesito, Señor. Así era David. Así no fueron las personas que estaban guardando la tumba de Jesús. Así no fueron ni Poncio Pilato, ni Judas Iscariote, ni Herodes Agripa, ni Herodes Agripa I, ni el segundo, ni Berenice, ni Festo, ni Félix. Todos ellos eran personas que se creían mucho, personas muy soberbias. Mi pregunta es: ¿eres un líder político? ¿Eres un maestro? ¿Eres un médico? ¿Eres una persona de mucho dinero? ¿Eres un obrero? ¿Eres un maestro? ¿Dónde te encuentras? No importa dónde te encuentres. Tu corazón debería de ser para Dios, así como el rey David, el gran rey David, vino y se humilló delante de Dios. Yo te quiero animar en este momento a pedirle al Señor: Señor, trabaja en mi corazón. Dame un corazón sensible, un corazón tierno para ti. Dile eso al Señor, y que Dios te bendiga.